El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Pero en este documental les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales, que el clima de la Tierra siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano. En todas partes les están contando que el calentamiento global causado por el hombre está más que demostrado, pero les están contando mentiras. Cuando dicen que no creemos en el calentamiento global, yo les respondo, no, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando. Si me hubieran preguntado hace unos años, les diría que es por el CO2. ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo, yo escucho lo que dicen los medios. Cada día las noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre se vuelven más fantásticas y apocalípticas. Politicians no longer dare to express any doubt about climate change. There is such intolerance of any dissenting voice. Are some of the worst climate criminals on the planet. This is the most politically incorrect thing possible, is to doubt this climate change orthodoxy. Global warming has gone beyond politics. It is a new kind of morality. Y aún así, un grupo de climatólogos veteranos dicen ahora que esa teoría no tiene sentido. Por ejemplo, hay periodos en la historia de la Tierra en que teníamos 3 veces más CO2 del que tenemos hoy, y periodos en que teníamos hasta 10 veces más. Y si el CO2 tiene un impacto tan grande sobre el clima, deberíamos apreciarlo en las reconstrucciones climáticas. Si observamos el clima desde un punto de vista geológico, nunca pensaríamos que el CO2 es uno de sus factores determinantes. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación con el CO2. No se puede decir que el CO2 determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno, cualquiera que tenga relación con el tema. Y no se les pide su aprobación. Muchos de ellos no están de acuerdo. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política. Ni siquiera me gusta llamarlo movimiento ecologista porque en realidad es un movimiento político activista y se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Esta es la historia de cómo se ha distorsionado toda un área de la ciencia. Los climatólogos necesitan que haya un problema para conseguir subvenciones. Tenemos mucho interés en crear pánico porque así conseguimos que se destine dinero a la climatología. Hay una cosa que no se puede decir, y es que esto quizás no sea un problema. It is the story of how a political campaign turned into a bureaucratic bandwagon. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. It's become a great industry in itself. And if the whole global warming farrago collapsed, there'd be an awful lot of people out of jobs and looking for work. This is a story of censorship and intimidation.
I have seen and heard their spitting fury at anybody who might disagree with them, which is not the scientific way. It is a story about Westerners invoking the threat of climatic disaster to hinder vital industrial progress in the developing world. One clear thing that emerges from the whole environmental debate is the point that there's somebody keen to kill the African dream, and the African dream is to develop. In 2005, a House of Lords inquiry was set up to examine the scientific evidence of man-made global warming. A leading figure in that inquiry was Lord Lawson of Blaby, who, as Chancellor of the Exchequer in the 1980s, was the first politician to commit government money to global warming research. We had a very, very thorough inquiry, took evidence from a whole lot of people expert in this area and produced a report. What surprised me was to discover how weak and uncertain the science was. In fact, there are more and more thoughtful people, some of them a little bit frightened to come out in the open, but who quietly, privately, and some of them publicly, are saying, hang on, wait a minute, this simply doesn't add up. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando, pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. When much of the world was covered by tropical forests, or else vast ice sheets. El clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos. Antes de la pequeña edad de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. Si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno máximo, cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de 3 milenios. If we go back 8,000 years in the Holocene period, our current interglacial, it was much warmer than it is today. Now, the polar bears obviously survived that period. They're with us today. They are very adaptable, and these warm periods in the past, what we call hypsithermals, pose no problem for them. Las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales. Así que, ¿por qué creemos que ahora es diferente? El calentamiento global causado por el hombre, el dióxido de carbono que produce la industria, ha provocado un aumento de las temperaturas. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que sea cierto? Cualquiera que vaya diciendo que el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX, no ha visto siquiera los datos numéricos. A principios del siglo XX, buena parte del mundo seguía siendo preindustrial. No mucha gente tenía electricidad, y coche aún menos. La industria era bastante primitiva, restringida a unos cuantos países y ahogada por la depresión económica. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los coches empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940, el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70. El CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40, justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir, algo que siguieron haciendo hasta 1975. Esto es lo contrario a un ascenso.
Si el CO2 aumenta rápidamente pero la temperatura baja, no se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados. La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría. Just at a time when, after the Second World War, industry was booming, carbon dioxide was increasing, and yet the Earth was getting cooler and starting off scares of a coming ice age, it made absolutely no sense. It still doesn't make sense. ¿Por qué suponemos que el dióxido de carbono es el responsable de nuestro cambio climático? El CO2 es tan solo una pequeña parte de la atmósfera de la Tierra. De hecho, los cambios en el nivel de CO2 de la atmósfera se miden en décimas por millón. El porcentaje de CO2 entre todos los gases de la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno, el argón, es tan solo de 0,054%. Es una fracción increíblemente pequeña y, por supuesto, después hay que separar la parte que supuestamente el ser humano está añadiendo, que es la fuente de todas las disputas y que es aún más pequeña. El efecto invernadero es solo una parte del sistema climático de la Tierra, y el CO2 es un gas invernadero relativamente insignificante. La atmósfera está formada por una multitud de gases. Un pequeño porcentaje de estos gases se llaman gases invernadero, y de ese pequeño porcentaje, el 95% es vapor de agua. Es el gas invernadero más importante. El vapor de agua es un gas invernadero, sin duda el gas invernadero más importante. El CO2 no es solo un gas invernadero secundario. También está claro que ninguno de estos gases son responsables del cambio climático. Para demostrarlo debemos observar el cielo, o una parte del cielo llamada troposfera. Si se tratara de un calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, que en la superficie. Hay buenas razones teóricas que lo explican, y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona así. El Sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernadero los que causan el calentamiento. Todos los modelos, absolutamente todos, calculan que el calentamiento debería ser más rápido según se ascienda desde la superficie a la atmósfera. De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros. Un científico que se ha dedicado a medir la temperatura de la atmósfera terrestre es el profesor John Christie. En 1991 fue galardonado con la Medalla al Descubrimiento Científico Excepcional otorgada por la NASA, y en 1996 recibió un premio especial de la Sociedad Meteorológica Americana por sus avances fundamentales en nuestro seguimiento del clima. También fue un importante colaborador del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Hay dos sistemas que los científicos como el profesor Christie usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda. Lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento.
Uno de los inconvenientes de estos modelos es que proponen que según se va ascendiendo hacia la atmósfera, excepto en las regiones polares, la temperatura también va subiendo. Y ha quedado claro a partir de dos tipos de datos, no solo los de los satélites de los que todo el mundo habla, sino también los de los globos sonda, que ese efecto no es así. De hecho, parece que las temperaturas en la superficie son ligeramente más altas que en la atmósfera. Esta es una gran diferencia. Estos datos indican que probablemente el calentamiento que estamos observando no se deba a los gases de invernadero. Lo que se ha observado no es un aumento con respecto a la altitud. De hecho, la mayor parte de las veces se ha apreciado un descenso de las temperaturas según se va ascendiendo. Así que podríamos decir que la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre no tiene validez ante las pruebas. El reciente calentamiento de la Tierra ha tenido lugar en el momento y el lugar equivocados. Si el CO2 fuera determinante en el cambio climático, la temperatura debería haber subido durante el boom económico de la posguerra, y debería haber más calor en la troposfera que en la superficie. Pero ocurre exactamente lo contrario. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. Former Vice President Al Gore's emotional film, An Inconvenient Truth, is regarded by many as the definitive popular presentation of the theory of man-made global warming. ¿Hay alguna prueba en la historia climática de la Tierra de que el dióxido de carbono determine la temperatura del planeta? Una forma de viajar en el tiempo es perforar el hielo. Y aquí los científicos han encontrado una relación entre el CO2 y los cambios de temperatura en la Tierra. The first ice core survey took place in Vostok in the Antarctic. What it found, as Al Gore correctly points out, was a clear correlation between carbon dioxide and temperature. We're going back in time now, 650,000 years. Here's what the temperature has been on our Earth. Now, one thing that kind of jumps out at you is, did they ever fit together? Most ridiculous thing I've ever heard. The relationship is actually very complicated, but there is one relationship that is far more powerful than all the others, and it is this. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer. Al Gore says the relationship between temperature and CO2 is complicated, but he doesn't say what those complications are. In fact, there was something very important in the ice core data that he failed to mention. El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico que estudia los registros de la temperatura terrestre de los últimos cientos de miles de años. Cuando estudiamos el clima a gran escala, necesitamos materiales geológicos que puedan registrar el clima. Si tomamos una muestra de hielo, por ejemplo, podemos usar isótopos para reconstruir la temperatura. Pero si liberamos la atmósfera que contiene esa muestra, podemos observar los niveles de CO2. El profesor Clark y otros han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura, pero esta relación es opuesta. Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Vostok, y la línea roja indica una subida de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento en un intervalo clave, en el que salimos de una glaciación. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso, lleva un retraso de 800 años, así que la temperatura determina el CO2 de los 800 años posteriores. Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo y todas indican lo mismo. Las temperaturas suben y bajan y al cabo de unos cientos de años el dióxido de carbono las sigue. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono. Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura. El registro de los núcleos de hielo llega hasta el corazón de este proceso. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono. Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura.
El registro de los núcleos de hielo llega hasta el corazón de este problema. Dicen que si el CO2 como gas invernadero aumenta en la atmósfera, la temperatura subirá, pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. Pero ¿cómo puede ser que las altas temperaturas eleven el nivel de CO2 en la atmósfera? To understand this, we must first restate the obvious point that carbon dioxide is a natural gas produced by all living things. Volcanoes produce more CO2 each year than all the factories and cars and planes and other sources of man-made carbon dioxide put together. More still comes from animals and bacteria, which produce about 150 gigatons of CO2 each year, compared to a mere 6.5 gigatons from humans. An even larger source of CO2 is dying vegetation, from falling leaves, for example, in the autumn. But the biggest source of CO2 by far is the oceans. The current warming began long before people had cars or electric lights. In the past 150 years, the temperature has risen just over 0.5 degrees Celsius. But most of that rise occurred before 1940. Since that time, the temperature has fallen for 4 decades and risen for 3. There is no evidence at all from Earth's long climate history that carbon dioxide has ever determined global temperatures. But if CO2 doesn't drive Earth's climate, what does? La creencia popular de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles. Datos de los globos sonda y los satélites, datos de los núcleos de hielo y de los registros históricos de la temperatura. Pero si el CO2 no determina el clima, ¿qué lo hace? ¿No es extraño pensar que somos los humanos, cuando echamos gasolina al coche, cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima? Pero hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el Sol. Incluso siendo más de 6.000 millones, no somos nada comparados con él. A finales de los 80, el físico polar Piers Corbin decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo. A pesar de todos los recursos del Instituto Oficial de Meteorología, la nueva técnica de Corbin daba lugar sistemáticamente a resultados más precisos. Fue alabado por la prensa internacional como el superhombre del tiempo, y el secreto de su éxito estaba en el Sol. Nuestra técnica solar para predecir el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares y en nuestro afán por saber cuándo aparecerían. Fue entonces cuando me di cuenta de que era mucho más interesante usar el Sol para predecir el tiempo. Hoy día sabemos que las manchas solares son poderosos campos magnéticos que aparecen en momentos de gran actividad solar. Pero hace cientos de años, antes de que esto se comprendiera correctamente, astrónomos de todo el mundo solían contar las manchas porque creían que cuantas más hubiera, más calor haría. En 1893, el astrónomo británico Edward Maunder observó que durante la pequeña edad de hielo apenas hubo manchas solares visibles. Fue un periodo de inactividad solar que se conoce como el mínimo de Maunder. Pero ¿hasta qué punto pueden las manchas solares predecir el tiempo? Decidí comprobarlo apostando por el tiempo a través de William Hill, en contra de lo que el Instituto de Meteorología decía que iba a ser un pronóstico normal. Y fui ganando dinero un mes y otro, y otro, y otro. El Instituto de Meteorología dijo que el invierno pasado iba a ser excepcionalmente frío. Nosotros dijimos, no, qué tontería, va a ser un invierno muy normal. Y especificamos cuándo iba a hacer más frío, después de Navidad y en febrero. Estábamos en lo cierto, ellos no. En 1991, científicos veteranos del Instituto Danés de Meteorología decidieron juntar los registros de las manchas solares durante el siglo XX y compararlos con los registros de las temperaturas. Lo que descubrieron fue una correlación increíblemente directa entre lo que ocurría en el Sol y los cambios de temperatura en la Tierra. La actividad solar creció bruscamente hasta 1940. De ahí fue disminuyendo hasta los 70
y después volvió a crecer otra vez. Cuando observamos esta correlación entre la temperatura y la actividad solar o los ciclos de las manchas solares, la gente nos dijo, bueno, podría ser una coincidencia. Así que, ¿cómo demostramos que no era una coincidencia? Bueno, es obvio que había que demostrarlo a mayor escala y en diferentes momentos temporales, así que viajamos atrás en el tiempo. El profesor Fritz Christiansen y sus colegas estudiaron los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con las variaciones de temperatura. Y una vez más, se encontraron con que las variaciones en la actividad solar estaban íntimamente ligadas a los cambios de temperatura en la Tierra. Al parecer era el Sol, no el dióxido de carbono ni ningún otro factor el que provocaba cambios en el clima. El Sol afecta a la Tierra directamente cuando nos manda calor. Pero los científicos han llegado a la conclusión de que el Sol también nos afecta indirectamente regulando la formación de nubes. Clouds have a powerful cooling effect, but how are they formed? In the early 20th century, scientists discovered that the Earth was constantly being bombarded by subatomic particles. These particles, which they called cosmic rays, originated, it was believed, from exploding supernovae far beyond our solar system. When the particles coming down meet water vapor rising up from the sea, they form water droplets and make clouds. But when the sun is more active and the solar wind is strong, fewer particles get through and fewer clouds are formed. Just how powerful this effect was became clear only recently, when an astrophysicist, Professor Nir Shaviv, decided to compare his own record of cloud-forming cosmic rays with the temperature record created by a geologist, Professor Jan Weitzer, going back 600 million years. What they found was that when cosmic rays went up, the temperature went down. When cosmic rays went down, the temperature went up. Clouds and the Earth's climate were very closely linked. To see how close, you just flip the lines. We just compared the graphs, just put them one upon the other, and it was just amazing. Jan Weitzer looked at me and says, you know, we have very explosive data here. I've never seen such vastly different records coming together so beautifully to show really what was happening over that long period of time. The climate was controlled by the clouds. The clouds were controlled by cosmic rays. And the cosmic rays were controlled by the sun. It all came down to the sun. Si tuviéramos rayos X en los ojos, lo que ahora vemos como una pelotita amarilla nos parecería un tigre rabioso. El Sol es una bestia increíblemente violenta. Nos bombardea con enormes explosiones, avalanchas de gas y un eterno viento solar que no deja de chocar contra la Tierra. De algún modo estamos dentro de la atmósfera del Sol. La intensidad de su campo magnético aumentó más del doble durante el siglo XX. En 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard publicaron el siguiente gráfico en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana. La línea azul representa los cambios de temperatura en el Ártico durante los últimos 100 años. Y este es el aumento del dióxido de carbono durante el mismo periodo. Las dos líneas no tienen una relación obvia. Pero volvamos al registro de las temperaturas y a esta línea roja, que representa las variaciones en la actividad solar durante el último siglo, registradas de forma independiente por científicos de la NASA y de la Administración Nacional Americana del Océano y la Atmósfera. La actividad solar de los últimos 100 años, de los últimos cientos de años, está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico. Para muchos científicos, la conclusión es innegable. El Sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante.
Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global, primero hay que comprender cómo surgió. En primer lugar, las temperaturas empezaron a subir. Y en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo. La politización de este tema empezó con Margaret Thatcher. Recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía, mucho antes de que se hablara del cambio climático, ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó, vaya, esto es genial. Otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono. Otro argumento a favor de la energía nuclear. Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces. Eso fue lo que les dijo a los científicos. Fue a la Royal Society y les dijo, aquí hay dinero para quien me demuestre esto, así que ellos cogieron y se lo demostraron. Inevitablemente, en cuanto los políticos toman partido por una causa y se identifican con ella, el dinero empieza a entrar. Así es como funciona esto. La investigación, el desarrollo y las instituciones empezaron a crecer inevitablemente cuando, digámoslo de esta manera, empezaron a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Su primera gran investigación predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global. Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me sorprendieron dos cosas. Primero, la simplicidad y la elocuencia con las que se transmitió el mensaje. Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores, incluida una sobre el papel del Sol, que había sido clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes. Pero este nuevo énfasis en el dióxido de carbono producido por el hombre como posible problema medioambiental no solo era cosa de la señora Thatcher. It was certainly something very favorable to the environmental idea, what I call the medieval environmentalism of let's get back to the way things were in medieval times and get rid of all these dreadful cars and machines. They loved it because carbon dioxide was for them an emblem of industrialization. Well, carbon dioxide clearly is an industrial gas and tied in with economic growth, with transportation in cars, with what we call civilization. And there are forces in the environmental movement that are simply against economic growth. They think that's bad. It could be used to legitimize a whole suite of myths that already existed. Anti-car, anti-growth, anti-development, and above all, anti that great Satan, the US. La campaña del calentamiento global ha obtenido una gran victoria. El gobierno de los Estados Unidos, que era un bastión de resistencia, ha sucumbido. George Bush es ahora un aliado. Los movimientos ecologistas han pasado a ser la forma más eficaz de evitar que los países del tercer mundo se desarrollen. Nos dicen, no toquéis vuestros recursos, no toquéis vuestro petróleo, no toquéis vuestro carbón.
Es un suicidio. Creo que tengo derecho a llamarles inhumanos. En fin, no tienen por qué pensar que los humanos somos mejores que las ballenas o que los búhos o lo que sea, ¿no? Pero creo que no es buena idea tratar a los humanos como si fueran escoria. Si les parece bien que cientos de millones se queden ciegos o mueran o lo que sea, yo no puedo respaldarles. La teoría del calentamiento global causado por el hombre está ya asentada tan firmemente y las voces críticas se han silenciado con tanta eficacia que parece invencible. Y ninguna prueba en contra le afecta, por sólida que sea. La alarma del calentamiento global ha sobrepasado ya los límites de la razón. Todavía seguirá habiendo gente que crea que este es el fin del mundo. Sobre todo cuando el líder científico del Reino Unido le está diciendo a la gente que el único lugar habitable a finales de este siglo será la Antártida. Y la humanidad sobrevivirá gracias a las parejas reproductoras que se muden a la Antártida. En fin, es muy divertido. O lo sería si no fuera tan triste. 3:15 tonight.